¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues hoy estamos de manteles largos, y digo de manteles largos porque estamos con un hombre que ha estado en la lucha siempre, en los momentos que se necesita, ha estado con nosotros y bueno, luchando también para que pues venga la transformación completa en Yucatán. Y estoy hablando, obviamente, pues están viendo al licenciado Óscar Brito Zapata, hoy diputado electo por el tercer distrito federal. Para nosotros es un gusto que estés, Óscar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y pues como siempre encantado de venir y compartir con usted, Reina. Gracias. Bueno, pues también está con nosotros Reina Centeno, ella va a estar aquí con nosotros también, departiendo con Óscar Brito. Hola, Óscar, ¿cómo vistes en las campañas esta Pues vez? bastante bien, interesante, yo creo que todos fuimos testigos de que fueron unas campañas, en el caso de nosotros de Morena, bastante alegres, bastante, pues de mucha efervescencia. La realidad es que la gente estaba eh, pues volcada hacia que llegue la cuarta transformación. No me lo creían mucho algunos, pero nosotros lo decíamos en las caminatas casa por casa. La intención o la simpatía de la gente porque llegue Morena a gobernar el estado de Yucatán, pues era algo muy evidente. Cada vez que lo decía, luego creían que era nada más eslogan político, pero no, 8 de cada 10 personas nos decían en campaña de que iban a votar por Morena. Digo, tenían allá incluso hasta las lonas del PAN, ya ven que obligaron a los trabajadores del ayuntamiento, el gobierno del estado, pero pues la gente evidentemente votó por nosotros. Totalmente. Y claro que votó por todos, porque los diputados federales, 5 ganaron las elecciones. 5 de 6. 5 de 6, un buen número. Y eso también representa un gran compromiso, porque bueno, ya la gente les dio la confianza, la gente quiere que llegue la 4C, el segundo piso tan anhelado, colaborar, porque tú ya llegaste. Ahora, ¿qué esperamos de ti? Pues en este momento, como diputado federal electo, me toca empezar a informar sobre lo que vamos a estar discutiendo en septiembre. No hay descanso, porque desde que entremos el 1 de septiembre, vamos a estar abocados a pasar y a discutir las primeras 5 reformas constitucionales, que hay que recordar de dónde sale. Presidente López Obrador mete 20 reformas a la Constitución el pasado 5 de febrero. Por este boicot legislativo que armaron el PRI y el PAN, con tal de que no avancen las reformas del presidente Andrés Manuel, pues todo eso tiene que esperar hasta la siguiente legislatura, que es la que nos toca a nosotros. Por eso durante la campaña nosotros estábamos muy concentrados en pedir el voto 6 de 6, en el caso de Yucatán, el plan C, porque además del objetivo que era ganar las diputaciones locales, las alcaldías, las senadurías, la gubernatura y la presidencia, para el caso de diputados federales y senadores, sí, la tarea era sacar las 2/3 partes, la mayoría calificada, que nos permitieran hacer las reformas constitucionales que consideramos son necesarias para consolidar la cuarta transformación. Entonces, el mandato de las urnas el pasado 2 de junio fue evidente, tenemos la mayoría calificada y vamos a llevar a cabo las reformas constitucionales. Son 20 más las que ha ido integrando la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y que estaremos discutiendo a lo largo de estos 3 años de legislatura, pero ahora por la premura vamos a arrancar con 5 en septiembre próximo, ¿no? Y a mí me va a tocar estar con mis compañeras y compañeros diputadas y diputados federales. Al final se definió que yo fuera el enlace entre los diputados federales con la Cámara, entre el gobierno del estado con la Cámara. ¿Para qué? Pues para que nosotros vayamos muy coordinados, que afortunadamente como somos amigas y amigos del movimiento, lo estamos. Entonces vamos a ir muy coordinados y muy claros con la misión de sacar esas reformas constitucionales que no solo se comprometió el presidente López Obrador, sino que también está impulsando y está enriqueciendo nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Ok, esto está magnífico lo que hablas y está tremendo. Y fíjate lo que habías comentado desde el principio, ¿no? La elección que se dio en Yucatán fue trascendental, histórica completamente, y esto conlleva a una, yo creo que a 1000 veces la responsabilidad que tienen ustedes con el pueblo por esa confianza que se les dio.
tanto a nuestro gobernador electo como hoy como diputado electo federal. Y lo que yo me he dado cuenta, te has estado acercando al pueblo. ¿Qué te lleva a llegar al pueblo? Son dos cosas. Primera, es nuestra convicción, así lo hemos hecho siempre, desde que construimos Morena casa por casa, repartiendo regeneración en la mano. Así lo hicimos, así nos enseñó a hacer política Andrés Manuel López Obrador, desde abajo, desde la calle, y eso es lo que nos permitió consolidar una organización que logró que el presidente Andrés Manuel llegue al triunfo en el 18 y que también nos permitió, aunque en su momento lo veíamos lejos, lograr que la Cuarta Transformación triunfe acá en Yucatán de la mano de nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena. Entonces, es la manera en la que hemos hecho política, como aprendimos a hacer política desde abajo y de la calle, por un lado. Y por el otro, pues también fue instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum. Una vez nos reunió pasadas las elecciones a todos los legisladores federales, nos invita, por no decir que nos instruye, a no dejar el territorio, a regresar a informar qué es lo que vamos a estar discutiendo ahora en septiembre. Y realmente se están aprovechando estas asambleas, estas reuniones, en muchos casos vecinales, porque las estamos haciendo en espacios públicos. Ya fuimos al Tianguis de Tixcacalopichén, ya estuvimos en San Roque, hay módulos, por ejemplo, en diversos parques de la ciudad. El partido está haciendo lo propio en sus instalaciones, están haciendo foros. A nosotros también, aprovechando el compromiso que hicimos con la gente de que íbamos a regresar, pues estamos haciendo visitas de agradecimiento en todos y cada uno de los comités que tenemos en las colonias, barrios, fraccionamientos, y aprovechamos no solo para agradecerle a nuestras compañeras y compañeros, sino también para informar precisamente sobre lo que viene. Porque hay una campaña de desinformación muy fuerte que vamos a combatir como lo hicimos en campaña desde las calles. O sea, en campaña, ¿cuántas mentiras no se decían, ¿no? Nosotros estuvimos señalando durante todo el proceso electoral todas las mentiras, la gran mayoría de los medios de comunicación cooptados por el PAN, por el gobierno del estado, por el ayuntamiento, diciendo una sarta de mentiras. Bueno, mataron hasta a nuestro candidato a gobernador, ¿no? Como, o sea, que le dieron no sé cuántos infartos y no sé qué cosa. Una sarta de difamaciones, calumnias y mentiras que la gente no se creyó, que la gente muy inteligentemente se guardó y el día 2 de junio salió a votar, porque tenemos un pueblo consciente, tenemos un pueblo informado. Entonces, esto nos está permitiendo, las reuniones vecinales, hablar de cara a la gente y que la gente nos ayude nuevamente a socializar. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en realidad? Porque, insisto, hay muchas mentiras sobre lo que vamos a estar definiendo en septiembre y que nosotros estamos convencidos que fue el mandato del pueblo para consolidar el cambio verdadero. Diputado, bueno, entre el temor de la gente está siempre presente de que la confianza ahí está con Morena completamente. Pero ahora, ¿qué sigue? Porque como usted bien dice, hay mucha desinformación de que al ser todo Morena va a llegar delincuencia, no va a haber pues ese diálogo o esa cobertura de decir, esto lo propone el Ejecutivo, pero a lo mejor hay alguna adaptación, alguna mejora, ¿hay alguna posibilidad de diálogo o no? ¿Es un lineamiento definido? Lo que nos digan, así va a ser. Bueno, siempre ha habido disposición al diálogo y pongo un presente. Digo, el tema del crimen organizado y esa que yo sostengo es una campaña negra que quieren mantener nuestros adversarios, ahorita lo tocamos, pero sobre la parte de que si va a haber disposición al diálogo, la ha habido. O sea, ahorita están, así como nosotros estamos llevando a cabo estas jornadas de información, también la Cámara de Diputados ya de manera institucional está llevando a cabo los foros de Parlamento abierto. Y ahí están desfilando magistrados, ministros, jueces, o sea, y se están integrando y se están definiendo ciertas cosas. Pero incluso, seamos sinceros, en la reforma electoral, una de las 20 que se propuso el 5 de febrero, tenía de una forma la reforma y al final, cuando pasó a pleno, sufrió algunas modificaciones también consensándose por los grupos de la oposición. Que luego votaron en contra por consigna, incluso hasta donde a ellos se les había dado cierta
vamos a decir, se les había permitido también colaborar en la construcción de la reforma, pues bueno, al final prefirieron utilizar la politiquería que hacer política real. Hoy, los foros de Parlamento abierto nos permiten construir eso sobre la reforma al Poder Judicial. Ahora, seamos sinceros, hay cosas que no están a discusión. La elección por voto popular no está a discusión. Reina, yo fui toda la campaña con las vecinas, los vecinos, en los mítines, en las asambleas, en las caminatas, a decirle a la gente que quería ser su diputado federal para llevar a cabo las reformas constitucionales que propone la 4T, para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo. Imagínate ahora, ya votaron por mí, llego, bueno, vecinas y vecinos, ¿saben que la oposición como que está diciendo que igual y no conviene elegir por voto directo a los magistrados y ministros? Pues, ¿saben qué? Creo que mejor me echo para atrás. No, o sea, a nadie le mentimos. Lo de la votación por voto directo no se va para atrás. Fue nuestro compromiso de campaña. Si por eso votó la gente, imagínate que ahora ya que llegamos les vamos a querer cambiar las reglas después, ¿no? Pues si no somos la oposición. Entonces, hay cosas que no se van a modificar, cosas sustanciales que están entre el sentimiento del por cual la gente votó mayoritariamente por nosotros. Que si hay otras cosas que se pueden ir mejorando, adelante. Y se han ido integrando algunas propuestas en estos mismos foros. Entonces, siempre va a haber la disposición al diálogo, pero pues lo que es fundamental y lo que fue nuestro compromiso con el pueblo, pues, antes digo, nos votaron porque traíamos una propuesta, y eso también tenemos que tenerlo claro. La oposición tenía otra, y la gente no optó por esa. Ahora vamos a agarrar la propuesta de la oposición, que es lo que no votó la gente, ¿no? O sea, sí hay cosas que tenemos que ser muy claros, hay que ser enfáticos. Bueno, la reforma judicial que va propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador es una reforma histórica, una reforma polémica. Reconfigura todo el Estado mexicano, bueno, uno totalmente de los 3 poderes del Estado mexicano. Es correcto, es correcto. Y ha sido muy polémica por parte de la gente que no quiere, de la gente que se le está quitando las canonjías, la gente que, pues, que no quiere verdaderamente una reestructuración. Ahora bien, yo te voy a hacer unas preguntas porque hay 4 puntos que son los 4 puntos medulares y de allá se va desmenuzando, ¿no? Y la primera es una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Nos puedes explicar? La Suprema Corte de Justicia, ¿qué es? Es la representación del Poder Judicial. ¿Quién es el titular del Poder Ejecutivo? El presidente de la República y ahora nuestra próxima presidenta de la República. Es correcto. El legislativo funciona con un sistema bicameral. Están los senadores por un lado, los diputados y las diputadas por otro. El Poder Judicial se integra, además de todo el personal, servidores públicos, principalmente por jueces, magistrados y ministros. Quienes representan al Poder Judicial son precisamente los ministros de la Suprema Corte, es la Suprema Corte de Justicia. Queremos una nueva integración porque sostenemos, y ese fue el mandato de la gente, sostenemos que si hay algo que el pueblo ha estado exigiendo, es tener cada vez poderes más cercanos a la gente, más austeros, acabar con los privilegios. Decías, todas las canonjías, todos estos privilegios, solo por dar un dato. Los ministros de la Corte son los garantes y son los guardianes, como ellos hacen, se autodenominan, de la Constitución, pero no respetan la Constitución en el apartado donde señala que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Entonces, y tampoco creo que sea muy necesario erogar 90 millones de pesos al año, pues para adquisición de anteojos, ¿no? Entonces, tiene que entender el Poder Judicial que ya los tiempos han cambiado, que la exigencia del pueblo son poderes cercanos, austeros, que no derrochen el presupuesto público en privilegios. Y pues sobre eso vamos. En cuanto a la nueva integración de la Corte, la propuesta es reducir el número de ministros. Actualmente son 11, en la propuesta van a quedar 9, ¿no? 9. Son 7 magistrados en el Tribunal Electoral, la propuesta es que sean 5. Entonces, esta nueva integración de la Corte viene de la mano con, pues, el tema de la elección
por voto directo de jueces, magistrados y ministros. Porque se prevé uno de los grandes, vamos a decir, argumentos que quiere usar la oposición en nuestra contra, es que al hacer un proceso de elección popular se va a gastar muchísimo dinero. Y no es cierto. Déjame decirte, Ismael Reina, que solo para el caso de 2025, es decir, para el próximo año, se plantea una elección de carácter extraordinaria para la nueva integración del Poder Judicial. Nada más. Luego se homologa con los procesos electorales y pues lo único en lo que se gastaría, si quieres verlo de esta forma, más sería la impresión de boletas electorales, porque no va a haber una campaña como tal. No van a tener un presupuesto público autorizado por el INE para hacer campaña, no. O sea, de lo único que se van a valer los candidatos a juzgadores, para englobar a todos, ¿no? Para no repetir jueces, magistrados y ministros. Claro. Los candidatos a juzgadores, lo único con lo que van a contar es con los tiempos oficiales en radio y televisión. Entonces, no va a haber un gasto mayor, más que en dado caso la impresión de boletas, e insisto, 90 millones de pesos al año nomás para adquirir anteojos, digo, creo que se justifica, ¿no? Entonces, diputado, sí. Y también uno de los pendientes de que, hablando de que ya lo solicita el pueblo, este procedimiento de los abogados, porque tienen que ser abogados con cédula, se ha hablado mucho de la carrera judicial, de que para ser candidato debes de cumplir ciertos requisitos, entreguen la carrera judicial. Sin embargo, creo que en la propuesta no incluye esa parte. Se dice que mientras más fresco, saliendo de la carrera, mejor pues. Cuéntanos un poco de ese tema. Esto es muy interesante, estimada Reina, porque acá hay como 3 ideas que más o menos están sobre lo mismo. A ver, para ser ministro de la Corte no se requiere tener carrera judicial, eso es de cajón. Los requisitos en la Constitución, eso sí, ahí voy. ¿Por qué? Porque muchos están diciendo que la carrera judicial, a ver, para ser ministro de la Corte no se requiere carrera judicial. Bueno, muchos ministros de la Corte han llegado sin esto. Hasta los de la escuela judicial. Carrera judicial se refiere al servicio profesional de formación dentro del servicio público del Poder Judicial. Es correcto. Entonces, no es requisito para ser ministro. O sea, tenemos el caso incluso de abogados de la derecha del PRIAN, como el caso de José Ramón Cosío, que fue ministro de la Corte, ya salió. Él nunca perteneció al Poder Judicial, él ni siquiera litigaba, pues. O sea, era un académico. Entonces, no se requiere para ser ministro carrera judicial, pero no se requiere incluso hoy en día. Y hay algo que pocos saben. Los requisitos de elegibilidad no se han modificado. Dentro de la reforma al Poder Judicial, no se han tocado los requisitos de elegibilidad. Entre otras cosas, ser ciudadano mexicano, no haber sido sentenciado por delito que amerite prisión, ser una persona que goce buena reputación, etc. Y hay unos muy particulares. Para ser juez necesitas mínimo 30 años de edad y cuando menos 5 años de haberte titulado como licenciado en Derecho o abogado al día de la elección. O sea, el día que vaya a ser la elección, ese día sí o sí tienes que tener cuando menos los 5 años de titulado si quieres ser juez. Si quieres ser magistrado y ministro, cambian. Son 35 años para magistrados y ministros, 35 años de edad y 10 años cuando menos de haberte titulado. Entonces, esos requisitos, que son los que actualmente existen, no se modificaron. Siguen siendo los mismos que se van a requerir para aquellos que aspiren a ser candidatos. Pero además hay otro candado, porque te dicen, no, es que, primera mentira, no es que cualquier persona, hasta el que está pasado por acá, lo van a... No, los requisitos de elegibilidad ahí están en la Constitución, no se están tocando. Siguiente, es que grupos de interés creado, el crimen organizado va a poder proponer. No, no es así. Hay otro candado. Para ser candidato, por ejemplo, a ministro de la Corte, van a ser 10 propuestas del Poder Ejecutivo, 10 propuestas del Legislativo y 10 propuestas del Poder Judicial. No es como que cualquiera diga, creo que se me antoja hoy ser candidato, ¿no? Y voy y me inscribo. No. Requiere ser postulado por uno de los 3 poderes de la Unión. Es decir, para ser ministro, la doctora Claudia Sheinbaum, que es una mujer honesta, íntegra,
una mujer de primera. Científica, entre muchos atributos, cualidades y virtudes más. ¿Tú crees, Reina, que la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene la facultad de proponer 10 candidatos a ministros de la Corte para la elección, crees que va a estar eligiendo algún criminal, algún delincuente? Desde luego que no. La realidad es que no. Y en la Cámara de Diputados también vamos a ser muy acuciosos. Estoy seguro que los compañeros senadores también, para que no pase eso. ¿Dónde hay que meterle lupa? A ver a quienes propone el actual Poder Judicial, porque también tiene derecho a proponer, ¿no? Ellos están hablando mucho de la carrera judicial, vamos a ver a quién propone. Porque si hay algo que me queda claro es que la reforma al Poder Judicial, hasta los trabajadores del Poder Judicial quieren que vaya adelante. Y hay que ser muy claro con ellos, y lo digo ante la Cámara, ya lo dijo la presidenta, no está en riesgo ninguno de los derechos laborales de los trabajadores, se va a proteger a los trabajadores. Sí hay que hacer un cambio de raíz desde la elección de jueces, magistrados y ministros. Otra cosa, no se acaba el sistema de carrera judicial. Hay que recordar que la carrera judicial no únicamente te permite aspirar a ser magistrado, a ser juez dentro del sistema, sino que también si eres oficial a ser actuario, si eres actuario a ser secretario de acuerdos, secretario de estudio y cuenta. O sea, el sistema de carrera judicial va a seguir, continúa. El Poder Judicial, que va a poder proponer jueces y magistrados también, insisto, los tres poderes van a tener la posibilidad de proponer candidatos y será el pueblo el que elija. El Poder Judicial puede agarrar... Es muy importante, perdón que te interrumpa, esta parte, porque van a ver las propuestas de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero esas candidaturas van a ser todavía elegidas. Claro, no, esas van a ser las propuestas que se van a ir a elección y el pueblo sabrá por quién vota. Entonces, sí hay que ser muy claros porque muchos no sabían, por ejemplo, el tema de este candidato que tienes que ser propuesto por uno de los tres poderes de la Unión. Y al ser propuesto, pues eso de que, oye, es que el crimen organizado, eso es una, de verdad, a mí me enoja. Se los digo así, es un argumento muy perverso. Porque además de que la doctora Sheinbaum y que nosotros tenemos el mandato del pueblo y vamos a buscar perfilar a los mejores como candidatos y será el pueblo el que elija. A ver, hoy por hoy, con sus mecanismos de control interno, con sus exámenes de oposición, hoy por hoy, con todos sus procesos dentro de la judicatura, de verdad, hoy no existen jueces, magistrados y ministros vinculados al crimen organizado, liberando delincuentes. Hoy no hay jueces liberando cuentas bancarias de familiares de personajes como García Luna. Hoy por hoy no hay ministros de la Corte que no han turnado casos como el de Salinas Pliego, donde se tiene que definir si va a pagar o no los miles de millones que le debe a la Federación en impuestos, pero nomás porque quién sabe qué no se ha turnado. O sea, de verdad, hoy, con todos estos procesos que tanto quiere defender el Poder Judicial de la Federación, no hay jueces, magistrados y ministros vinculados al crimen organizado o a la delincuencia de cuello blanco. No, claro, definitivamente. Cabe mencionar que, acuérdate, bueno, estábamos chavos, estaba yo chavo, en la época de Zedillo. Zedillo mismo les dio calle a todos los... La reforma del 94. La reforma del 94. En ese entonces eran 26 ministros. ¿Y quién dijo algo? Pues yo tenía como 5 años, entonces no recuerdo si hay... Como 18 años, creo. Pero eran 26 ministros, 21 numerarios y 5. Problemas aquí, ya empezamos a hablar. Bueno, pero 21 ministros numerarios y 25 supernumerarios. Acuérdense que en la época de Salinas, en la época de Zedillo, en la época de Fox y en la época hasta de último de Peña Nieto, ¿quién manejaba el Poder Judicial? Ellos mismos. Y hoy que el presidente Andrés Manuel ha democratizado, respetado los poderes, hoy se ponen en contra de él. No, es que ellos están defendiendo sus intereses y el interés de a quienes ellos en los hechos han protegido. Pero si estás de acuerdo que si Andrés Manuel hubiese sido otro, aquí se maneja y se dice lo que yo diga, se va a hacer. Claro. Definitivamente, no. Mira, quiero entrar para no salirnos. En el caso de los 1,633 magistrados que existen
en el interior de la República. Dice que en la elección, o sea, quienes van a proponer va a ser de manera paritarias, o sea, van a ser 6 candidatos, 2 el poder. Para jueces y magistrados son 2. Yo mencioné el ejemplo de los ministros. No, sí, de los ministros nacionales. Sí. Estoy hablando son 2 por cada poder. 2 por cada poder. Poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. Esto nos llama la atención, bueno, hablando de Yucatán, porque dentro del poder ejecutivo y el poder legislativo, pues las propuestas pueden estar en orden, pero tenemos un poder judicial que la realidad de las cosas está muy, ¿cómo te diré? Muy cuestionado aquí en Yucatán. Así que hay que ponerle ojos. El Poder Judicial del Estado. Judicial del Estado, claro. Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior. Bueno, pues ahí dicen, ¿no? Que cuando veas las barbas de tu vecino, ¿qué? Cortar por las tuyas a remojar. Mira, te lo pongo así. La reforma constitucional la vamos a aprobar en septiembre. Y esa misma reforma que va a modificar la estructura del Poder Judicial de la Federación mandata a las legislaturas locales para que modifiquen sus procesos internos y se ajusten o homologuen a cómo va a quedar el Poder Judicial de la Federación. Es decir, estamos hablando de que muy pronto, seguramente, los jueces del Fuero Común y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Yucatán seguramente va por el mismo rumbo de ser electos por el pueblo. Hay algo muy importante que es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Esto está tremendo porque va a haber un tribunal de disciplina judicial, un órgano de administración judicial, que es lo que habíamos hablado es el responsable de las funciones administrativas y de la carrera judicial. La reforma de Zedillo que acabas de invocar, en el 94 se crea esta figura que es el Consejo de la Judicatura Federal. Es una figura que nosotros sostenemos viciada de origen. ¿Por qué? La tarea, la función específica del Consejo de la Judicatura Federal no solo es el órgano que administra los recursos económicos, humanos, materiales del Consejo de la Judicatura, define los circuitos, las adscripciones, también trae el tema de la carrera judicial, la Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura. Pero una de sus funciones primordiales de su creación es que es el órgano encargado de la sanción, vigilancia, sanción, disciplina y sanción del Poder Judicial. Es decir, no solo jueces y magistrados, sino también cualquier funcionario, cualquier servidor público del Poder Judicial que pudiera ser sujeto de alguna responsabilidad puede pasar por, o debe pasar por la observancia o por la atención del Consejo de la Judicatura. ¿A qué voy? ¿Por qué sostenemos que es una figura viciada de origen? Porque cuando se crea el Consejo de la Judicatura, que tú dices, oye, dice Zedillo en la reforma del 94, dejamos la Suprema Corte con 11 ministros y por otro lado, para que ellos se dediquen a juzgar, que es su papel, a impartir justicia, por otro lado, creamos el Consejo de la Judicatura, que vea todo lo administrativo, que se encargue de la sanción, de la vigilancia de los funcionarios del Poder Judicial. Pero hay un tema, cuando la crean dicen que el Consejo de la Judicatura sea presidido por la presidencia de la Suprema Corte. Entonces, dentro del Consejo de la Judicatura, los consejeros, 3 vienen del Poder Judicial, 2 vienen del Legislativo y 1 por propuesta directa de la Presidencia de la República. Pero la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal es hoy, te lo pongo así, quien hoy debe sancionar a jueces, magistrados corruptos es Norma Piña, hoy en día. Entonces, por eso está viciada esa figura, porque entre ellos mismos se han protegido, porque entre ellos mismos, salvaguardan sus propios intereses, ¿no? Entonces, hoy nuestra propuesta dice, hay que eliminar el Consejo de la Judicatura Federal y damos pie a la creación de 2 órganos. El órgano de administración judicial, que va a ver exclusivamente el tema administrativo, de adscripciones, de circuitos, de cuántos juzgados deben haber, de el tema de la carrera judicial, del Instituto de la Defensoría Pública. La Escuela Federal de Formación Judicial también depende del órgano de administración.
Todo lo que sea lo administrativo lo va a ver el órgano de administración judicial. Y ahora, para sancionar a servidores públicos del Poder Judicial, jueces, magistrados, que no estén cumpliendo con el mandato para el que fueron y que estén o extralimitándose o incluso estén llevando a cabo prácticas de corrupción, se crea una nueva figura llamada Tribunal de Disciplina Judicial. Todo esto es muy técnico, pero se tiene que decir porque es donde hay muchas dudas, ¿no? Entonces, el Tribunal de Disciplina Judicial va a contar con 5 magistrados electos igual, por voto de la gente, que no van a tener relación o vinculación alguna ni con la Suprema Corte de Justicia, ni con el actual sistema judicial, que va a permitir que lleguen abogados democráticos, honestos, electos por el pueblo, que el pueblo es sabio, que lleguen fuera de todo, de toda esta, vamos a decir, que lleguen coludidos o que lleguen embarrados de todo lo que es el actual sistema judicial, que lleguen limpios. ¿A qué? Precisamente a, con una visión más crítica, poder sancionar a los juzgadores en el caso de que hubiera alguna responsabilidad. Entonces, eso es prácticamente uno de los puntos más importantes de la reforma. La creación de estos 2 órganos y, pues, la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, como bien se ha estado hablando, los cambios siempre generan un poco de temor y sin embargo hemos visto que se han dado cambios. Al personaje que más se le ha juzgado por los cambios, pues visiblemente es el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, es quien más ha dado resultados. Entonces, yo creo que se le debería dar el voto de confianza con la reforma y aclarar las dudas. Y una de las principales dudas, porque es un grupo muy grande, el del Poder Judicial, ellos dicen, muy bien, las votaciones, todo está muy bien, pero si yo no soy electo, ¿qué va a pasar conmigo, con mi trabajo, mi sueldo? ¿Dónde voy a quedar? Coméntalo. ¿Qué va a pasar con los jueces que no van a ser sujetos a elección, pero que hoy están en el puesto? ¿Los van a despedir? O sea, si no ganan su elección. No, lo que se refiere a ellos es que los que están hoy los que están vigentes se va a volver a estructurar, tienen derecho a ser postulados candidatos. Si son buenos juzgadores, seguramente el pueblo votará por ellos. Entonces ellos van a salir de su puesto, no van a terminar el periodo, porque se hablaba que, por ejemplo, tú eres un juez elegido por 5 años. 6 actualmente. Pero no tienes pero la elección va a ser ahorita Eso es una de las cuestiones que se están revisando. Lo que sí es un hecho es la nueva integración de la Corte. Se está viendo todavía la propuesta sobre la mesa. En un principio era renovar todo el Poder Judicial, juzgadores, magistrados, o sea, jueces federales, magistrados federales de circuito. Eso es algo que todavía se está discutiendo. Yo creo que sería sano que se reforme una vez todo el Poder Judicial, pero al final, pues veremos de qué manera se va configurando. Y pues si un juez, aunque haya sido juez antes, si se va a una elección para repetir o para reelegirse como juez y no queda, pues no quedó. Bueno, ¿no? lo que yo sí veo claro acá, que yo no quedé en 2021 como candidato a diputado federal, claro. Y no me puse, me explico, no le van... Pues obviamente si no ganan su elección, pues... Todo, regresa a litigar. Es que la pregunta... Sí. No, o sea, sí, porque ellos dicen, yo estoy elegido por un periodo, pero ahorita que va a haber cambio... pero eso se está viendo. Bueno, lo que yo... Se está viendo si se va de una vez ya la renovación total o si efectivamente se va a dar de manera escalonada. Lo que yo veo aquí claro en lo que manda el gobierno es que en el 2025, lo que bien dijiste hace un rato, se van a realizar unas elecciones extraordinarias y lo que acabas de decir, que los que estén en el cargo podrán participar en esta elección de igualdad de condiciones, es decir, claro que, sí. Que como va a haber en el 2025, así lo entiendo yo, vamos a suponer que Óscar Brito sea el juez, tiene derecho a participar, no ganó, tiene que entregar la estafeta al que ganó y regresar, si tenía base en el Poder Judicial, no lo sé, regresar en donde tenga que regresar, ¿no es así? Sí. Excelente, pero ya sabemos
se les respetarán los derechos, pero lo más importante es que eso todavía se está trabajando, ¿no? Sí, pero es que, por ejemplo, Reina, digamos, estos 1,700 juzgadores, digamos que hay una elección total. Un ejemplo, yo estoy seguro que hay muchos jueces honestos, magistrados honestos, no gana ninguno. Pues, o sea, el Poder Judicial no les va a seguir pagando si no ganaron, ¿no? Pero sí se les respetarán los derechos de pagarle lo que les corresponda y que regresen a sus actividades. Pues conforme a lo que se maneja en la ley, sí, claro. Así es como ha sido siempre. Digo, yo no sé si cuando termine mi trienio como diputado, cuando termine me vayan a pagar o seguir pagado como diputado, no creo. No, y no te vas a poder reelegir porque ya no va a haber... La vamos a votar, también eso es un compromiso, la no reelección, las reformas en materia de bienestar para la creación del apoyo a mujeres de 60 a 64 años, las becas en educación básica para escuelas públicas, preescolar, primaria y secundaria también la vamos a votar en septiembre, la de pueblos originarios, la reforma a la ley del ISSSTE para que ya los trabajadores del Estado, magisterio, sector salud también tengan garantizada una pensión digna, todo aquel que gane menos de 16,500 pesos al mes, no como en el actual sistema de las cuentas individuales de las AFORES, ganas 10,000 pesos al mes, vienes ganando eso, no sé, hace 2 años, sales, te jubilas y te dan 5,000 pesos. Obviamente eso impacta directamente en la economía familiar. Entonces, la propuesta es, todos aquellos que ganen menos de 16,500 al mes, se van a jubilar con el 100% de su sueldo. Bueno, ya nos explicaste. Y la del Poder Judicial, que es la quinta. Yo nada más quiero interrumpir porque ahorita habló de todas las propuestas. No, de las 5 de septiembre. De las 5 de septiembre, que son enormes, pero esas son un tema muy aparte y muy amplio. Entonces eso lo vamos a tener que seguir platicando. Con muchísimo gusto. Estamos en pero el tema de los 60 años de las mujeres, hay un tema ahí de las mujeres indígenas. Sí, primero va a ser gradual y va a empezar primero con mujeres indígenas, zonas de alta marginalidad. Porque eso lo vamos a platicar en una próxima. Claro que sí, con muchísimo gusto. Así que no, bueno, pues no ya hablamos, vamos a dejar que avance. Claro, ya hablamos de la reforma judicial, hemos hablado algunas cositas en términos generales, pero te quiero decir algo, los tiempos son perfectos, Óscar. Yo te conocí en el 2021, cuando estabas iniciando tu campaña, ¿te acuerdas? Y en ese tiempo, aguerrido como siempre, ¿no? No has cambiado. Pero no era el tiempo. Y hoy te toca a ti estar en el tiempo perfecto. En este tiempo donde entra el segundo piso, donde entra la consolidación de la cuarta transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya como diputado electo, que próximamente vas a estar ya en el Congreso de la Unión, y con las actividades que estás haciendo, yo he escuchado, oye Óscar, cuando tome posesión como diputado, nos va a apoyar, hablo en general. Y yo les preguntaba a la gente, algunas que hemos conversado, ¿en qué forma buscas el apoyo? No, es que hay necesidades en nuestras colonias. Yo te pregunto a ti porque, pues, obviamente sabemos que tu función real es legislar, proponer, ya me entendiste, pero hay una función moral de un diputado, sí, que es la función permanentemente atendiendo a la gente. ¿Qué vas a hacer con esta gente que te ama en una forma, pues no literal, ¿no? Pero sí en una forma que les caes bien, que están esperando todo de ti? Pues afortunadamente el compromiso, y fíjate, por algo pasan las cosas, estoy de acuerdo, pero además yo siento mucho orgullo y un honor de ser parte de la legislatura que viene, porque es la legislatura del Plan SEC, es la legislatura que va a poder modificar, reformar la Constitución. Estamos hablando de que esta posibilidad se puede incluso hasta asemejar al constituyente de 1917. Claro, o sea, porque podemos reformar la Constitución.
Aún así estamos llevando a cabo las jornadas de información, estamos nutriendo las propuestas, estamos escuchando a todas y a todos. Pero me va a tocar algo en lo particular que yo tengo desde 2008 mi primer acercamiento con Andrés Manuel en un evento acá en el centro de la ciudad, cuando estaba telefonista sobre la 60, y empiezo a participar activamente en 2009. Entonces, siempre fundamos, en ese momento ni era Morena, pero desde que fundamos este movimiento, siempre fue con el ideal de que llegue este proyecto de transformación que Andrés Manuel encabezó. Y me va a tocar algo muy, muy significativo, hasta históricamente y por mi formación, que por lo menos a mí sí me hace sentir privilegiado, que es, a mí me va a tocar ver al presidente ahí en la Cámara de Diputados, ver al presidente López Obrador entregarle la banda presidencial a quien va a ser la primera mujer presidenta de la República. En la historia de México. Claro, entonces sí siento y sí tengo muy claro el compromiso que tengo y no vamos a dejar de construir y hacer política como lo hemos hecho, que es de manera cercana a la gente. Ahorita que estamos haciendo estas reuniones casa por casa, en las colonias, con las amigas, los amigos que nos ayudaron, agradeciendo el apoyo y explicando lo que viene, se los digo, ya estoy haciendo mi primer informe legislativo y todavía ni protesta he tomado, ¿no? Entonces, pero vamos a continuar de esa forma, con el trabajo permanente en territorio. Sí tengo muy claro y tengo entre mis propuestas y mis proyectos instalar una casa de enlace para que sea la casa de todas las vecinas y vecinos del Distrito 3 de Mérida y digo, a las vecinas, vecinos de toda la ciudad y quienes vengan del interior, pues siempre las puertas van a estar abiertas, pues soy diputado federal y me toca representar a todas y a todos, pero sí pensado obviamente en que esté acá en el distrito, que es donde la gente nos permitió la oportunidad de estar ahí representando. Eso es curioso porque finalmente las casas de enlace son en campaña. Entonces ahorita ya estás hablando de ponerla para mantener el contacto con tu gente. Sí, así es. Y muy pronto ya estaremos comentando de qué forma vamos a llevar el trabajo acá en territorio. Sí, yo soy un legislador electo en este momento, pero que tiene muy claro el compromiso con la gente. Yo sí te digo que voy a estar en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, pero es también mi intención estar la mayor parte del tiempo que pueda acá en Mérida, en Yucatán, para empezar es donde vivo, no pretendo dejar de vivir acá. Sí te voy a decir que cuando sea muy necesario estaremos ahí, pero tampoco soy el diputado que va a querer estar ahí tomándose un café en Polanco un fin de semana, ¿me explico? O sea, totalmente. Mi idea es estar acá, es seguir visitando a las vecinas, a los vecinos en el distrito, y la casa enlace precisamente va a servir para eso, para atender a la gente, para conocer sus necesidades, y digo, eso no excluye el que vamos a seguir llevando a cabo reuniones en las colonias, en los barrios, fraccionamientos y en las comisarías del distrito. O sea, eso, porque es una cuestión de convicción. Si en el 21, que no se nos dio la razón pasando el proceso electoral y tu servidor vuelve al servicio público, al gobierno federal, si ni en el 21, que no llegamos a la curul legislativa, seguimos llevando a cabo estas reuniones vecinales, pues ahorita todavía con más razón. ¿Y cuál es la necesidad que tú consideras más importante en tu visita? Bueno, pues en este momento nosotros lo dijimos, eso fue lo que estuvimos diciendo toda la campaña, ¿no? El abandono en el que los gobiernos del PAN dejaron a las vecinas y vecinos en el Distrito 3, una falta de servicios públicos municipales terribles, o sea, falta de alumbrado público, parques en el abandono, baches ni se diga, o sea, entonces... Hay mucho donde trabajar entonces. Sí, claro, y además toda la campaña lo estuvimos diciendo. ¿Qué fue, vamos a decir, lo que se queda de lo que fueron los gobiernos del PAN antes que lleguemos como movimiento de la Cuarta Transformación? Pues lo que queda es la desigualdad que imperó, la desigualdad que los del PRIAN decían que no existían, pero que la gente en las urnas les dejó muy en claro que tenía presente. Bueno, Oscar, a mí de verdad
Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, en serio, desde el principio lo he dicho, ver las ideas y la actividad que vas a tener y pues el gran honor, como bien dijiste, ¿no? De ser parte de la historia que marca a México, tremendo, ¿no? El cambio trascendental que se está dando a través pues, de este siglo XXI, ¿no? Y bien, acabas de decir algo que me llamó mucho la atención. Ya no necesitamos a diputados, senadores o gobernadores que se den el lujo o los jueces. Necesitamos hombres del pueblo, porque al final de cuentas, bien también dijiste, yo represento no solamente a mi tercer distrito, sino a Yucatán. Represento a un pueblo. Y cuando tú representas a un pueblo, es porque el pueblo te ha elegido para que tú lo arropes y lo defiendas. Entonces, el concepto del siglo XX del político era: yo soy gobierno y si te puedo fregar, te voy a fregar, en lugar de ayudar. Entonces, vamos a hacer claro, todo nuestro esmero para eso, ¿no? No, Al final, quien juzga es el pueblo. Es el pueblo, porque él es el que pone y quita. Yo creo que es muy importante recalcar que estamos frente a un diputado federal joven, con todas las ganas de trabajar. Ya no tanto, pero... Bueno, esperemos que realmente le cumplas al pueblo. No, sí, de trabajar sí, pero ya no tan joven. Ya esto, ya todos estos años que llevamos en el movimiento, luego me dicen, ¿por qué pareces de 50? No, todo 34. Ya entonces, nos presumió, muchachas, ¿sabes? Pero, no. Pero tenemos que tener en cuenta que es una fortuna que llegue la 4T, porque nos encontramos mucho nosotros con el tema de que vamos a votar por otros partidos, pero sin embargo la desigualdad de la que hablas, llegas a las colonias, las calles rotas, las banquetas rotas, el problema de luz, todo ese problema, como ustedes hablan, existe, es una realidad. Esa diferencia de sur y norte existe. Entonces ya vamos a salirnos de ese chip de que lo bueno estaba, porque sabemos que hay la desigualdad, y a darle confianza a nuestros diputados, que bueno, están llegando con todas las ganas, con todo el deseo de hacer algo mejor, y yo esperaría que eso se cumpla, y así como ahorita pues estamos aplaudiendo que venga a platicar con nosotros, que sabemos que no era muy común que el diputado federal converse con nosotros, ¿eh? Pero bueno, te agradezco. Pero pues, Reina, tú sigues teniendo un amigo. Antes que diputado federal éramos amigos, siempre hemos tenido comunicación, hemos platicado, pero... Se te agradece muchísimo, pero no, el tema no venía por ti, sino porque hay otros que llegan y dicen, no, yo ya llegué, ya no puedo platicar con los amigos igual que antes. No. Y además cambia completamente la configuración política de Yucatán. Vienen los mejores años para Yucatán. Claro. De verdad, los yucatecos elegimos al mejor posible como gobernador. El maestro Joaquín Díaz Mena tiene muy clara cuál es la necesidad de la gente, lo palpó en la campaña, por eso la gente se desbordó con él. Es el gobernador más votado de la historia, o sea, y él tiene muy clara, y eso me da muchísimo gusto, muy clara la responsabilidad histórica que tiene. Pero además no va solo. La doctora Claudia Sheinbaum realmente ha abrazado a Yucatán de una manera en la que en su última conferencia de prensa mencionó a Yucatán. En la primera, ya como presidenta electa, dijo, vamos a refrendar los compromisos en los estados, como en Yucatán, el Renacimiento Maya, con Huacho Díaz Mena. O sea, vienen los mejores tiempos para Yucatán, estamos convencidos de eso, y además con un gobierno que sí va a buscar el desarrollo económico, el desarrollo de infraestructura, pero siempre con un fin social. O sea, con sensibilidad. Se va a buscar que haya desarrollo económico sin dejar de lado el desarrollo humano. Es más, podría yo decir que se va a buscar que haya desarrollo económico para garantizar que haya desarrollo humano y desarrollo social. Y ¿sabes a quiénes les va a ir muy bien con estos proyectos de infraestructura, como el segundo anillo periférico, el anillo metropolitano suburbano, con la interconexión entre el puerto de altura, el transísmico? ¿A quiénes les va a ir muy bien? ¿A quién le va a beneficiar toda la derrama económica que van a dejar esos proyectos? A los yucatecos. Eso es lo más importante. Entonces,
tenemos muy claro y nuestro gobernador tiene muy claro la misión que tiene enfrente y de verdad que yo lo digo sin ningún tipo de tapujo, va a ser el mejor gobernador y va a pasar a la historia porque está muy claro el proyecto de aquí a 6 años. Y esto va a cambiar todo lo que conocíamos. Pues actualmente tuvimos un gobierno del Estado gerencial, que administraban una empresa, no a un gobierno. No veían la necesidad de la gente, solo ven, hay que atraer inversión, 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 y luego muchas veces ni siquiera se reflejaba en empleos para la gente. Vemos la gran mayoría o cantidad de empleos que se generaron en Yucatán tienen que ver directamente con los proyectos de infraestructura del gobierno federal, como el Tren Maya. Entonces, vienen los mejores tiempos para Yucatán, estoy convencido de eso, y ánimo, porque de verdad que es histórico lo que vamos a presenciar. Pues gracias Óscar Brito por estar aquí con nosotros, de verdad te agradecemos que pues, hayas aceptado la invitación, Reina. No, yo muy agradecida de que estés aquí platicando con nosotros. Bueno, pues gracias, nos estamos viendo en la próxima emisión.